Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. Me han pedido muchísimo gelatinas y hoy les tengo esta deliciosa gelatina de arroz con leche que espero que la disfruten mucho. La vamos a decorar de una manera súper linda y especial. Así es que quédense hasta el final para que vean esta receta que les va a encantar. Antes de comenzar, los quiero invitar a conocer la nueva plataforma de cursos en línea que tengo disponible para ustedes. Son cursos de recetas exclusivas de postres, ideales para emprender o disfrutar en familia. Tienen atención personalizada de parte mía, yo estoy pendiente de todas sus preguntas y resuelvo sus dudas de una manera personal. Así es que den clic en el enlace de abajo en la descripción para conocer todos esos cursos que están disponibles para ustedes. Ya vamos a comenzar con la receta. Es una receta deliciosa de una gelatina de arroz con leche. Estamos utilizando leche evaporada, condensada, algo de grenetina, arroz, canela, vainilla, leche y agua. Son ingredientes bien básicos que tenemos en casa. Vamos a empezar con la preparación en la estufa, entonces vámonos para allá. Vamos a comenzar agregando a una olla un poco de agua a temperatura ambiente. Vamos a agregar también nuestro arroz y vamos a agregar también una varita de canela. Y vamos a dejar que se cocine aproximadamente unos 15 minutos hasta que el arroz esté cocido. Hay que estar pendientes, revolviendo de vez en cuando hasta lograr la consistencia que queremos en nuestro arroz. Y en lo que el arroz se empieza a cocinar, tenemos aquí una taza de agua y vamos a hidratar nuestra grenetina. La vamos a ir dejando caer en forma de lluvia. No es necesario mezclar, únicamente si ven que se quedó algo sin hidratar, ligeramente lo ayudan con una espátula para que se sumerja en el agua. Aquí ya está todo empapado y en este punto vamos a dejar a que se hidrate por completo. Acuérdense que cuando se hidrata, todos esos granitos de grenetina absorben el agua y engordan un poquito y se hace como esponjosita, ¿sí? Y se hace sobre todo muy firme. Entonces vamos a esperar unos 5 o 10 minutos a que llegue ese punto para después llevarla a baño María a que se disuelva. Aquí ya empezó a hervir nuestra agua y si se fijan ya se empezó a cocinar el arroz. Se percibe un aroma delicioso a canela, que esto le va a dar mucho sabor a nuestra gelatina. Entonces vamos a continuar hasta que el arroz esté cocido por completo. En este momento ya hidrató la grenetina. Si yo la volteo, está firme y ahora es momento de disolverla. Me la voy a llevar al microondas en lapsos de 20 segundos primero y luego voy a ir agregando de 10 en 10 hasta lograr ver que ya está completamente disuelta. Vámonos entonces a disolver la grenetina. En este punto, si se fijan, queda agua, pero ya cada vez es menos. Ya estamos a muy pocos minutos de que este arroz esté listo. Ya casi está cocinado, yo creo que unos 3-4 minutitos más y ya va a estar listo. Una vez que esté listo lo voy a verter en un plato y me lo voy a llevar para continuar con la preparación. Una vez que tenemos ya listo nuestro arroz, vamos a comenzar a procesar nuestra gelatina. Voy a estar utilizando este molde de silicón que tengo previamente muy ligeramente engrasado con aceite en aerosol. Le ponen aceite y luego le limpian con una servitoalla de papel. En este molde voy a hacer mi gelatina y voy a comenzar agregando la mitad del arroz que aún está caliente y lo voy a combinar con un poquito de vainilla, la leche y voy a agregar aquí también la leche evaporada. Como está caliente la preparación por el arroz, me voy a ir a la velocidad más baja y poco a poco voy a ir subiendo. Una vez que tenemos la mezcla lista, voy a agregar un poco más de arroz. Voy a agregar también un poco de la grenetina, aproximadamente la mitad. Y voy a procesar de nuevo. Una vez que está listo, vamos a verter aquí la mitad de nuestra mezcla para hacer un poco de espacio
en la licuadora y vamos a agregar aquí el resto de los ingredientes, que es un poquito de grenetina que nos quedaba y la leche condensada. Y vamos a licuar otra vez. Una vez que está lista, la vamos a juntar con el resto de nuestra mezcla y vamos a revolver hasta integrar muy bien. Y en este punto ya nada más nos falta, con mucho cuidado, agregarla a nuestro molde. Si a ustedes les gusta el arroz con leche un poco dulce, les sugiero que a la hora de cocinar el arroz con el agua y la canela, agreguen media taza de azúcar. A mí me gusta mucho que quede así, queda un dulzor muy sutil que se lo da el azúcar glass, pero es mucho cuestión de gustos. Pero si son muy dulces, agreguen media taza en la estufa. Entonces, una vez que ya está lista, voy a cubrir con un papel plástico y me la voy a llevar al refrigerador a que cuaje, aproximadamente un tiempo de 5 a 7 horas. Vámonos ya entonces al refrigerador. Voy a comenzar aquí rompiendo estas tostaditas o rice cake, que así les llaman, para hacer un crujiente para decorar nuestra gelatina. Va a quedar súper linda y va a llevar un poco de este arroz, va a llevar un poquito de nuez garapiñada y de chocolate. Voy a agregar también un poquito de nuez garapiñada en trozos pequeños. Pueden agregar nuez, pueden agregar almendra o lo que quieran, cualquier fruto seco. Y voy a agregar aquí un poquito de chocolate, porque esto va a hacer que se pegue nuestro crujiente. Y una vez que lo tenemos listo, lo vamos a vaciar a una charola. Si quieren pueden agregar un poquito más de chocolate así por arriba. Y en este momento ya me lo voy a llevar al refrigerador para que seque y ya desmoldar nuestra gelatina y decorar. Ya tenemos nuestra gelatina cuajada, nuestro crumble listo y fresas desinfectadas, así con todo y tallito, así las voy a poner para que le dé muchísimo colorido. Entonces vamos a empezar ya con la presentación y decoración de esta gelatina. Voy a comenzar desbaratando el crumble que está durito. Lo quiero así como en trocitos un poquito más pequeños para que me sea fácil decorar. Y una vez que ya está suelto, lo voy a verter aquí a mi plato. Vamos a desmoldar la gelatina y lo primero que hay que hacer es despegar todas las orillas para asegurarnos que sí está bien desprendida. Miren qué fácil se desprende. Cuando nosotros ponemos aceite es muy fácil. Aquí de la parte del centro no puedo porque la gelatina llegó hasta aquí arriba, pero con asegurarme de que entra aire muy bien por los extremos, eso ya me va a servir. Entonces voy a centrar mi plato donde la voy a servir y una vez que está lista, sin pensarlo mucho, hay que darle la vuelta. Aquí nos aseguramos que esté centradita, ya la verdad ya siento que ya cayó. Cae luego. Y vamos a ir aflojándola poco a poco. Ya que la tenemos lista, vamos a agregar aquí unas fresas en el centro. Busquen unas fresas no tan grandes, de las chiquitas. Y le vamos a poner alrededor el crumble de arroz inflado. Y así queda ya lista nuestra gelatina, de verdad es deliciosa. Si son amantes del arroz con leche, esta gelatina les va a encantar. La pueden decorar con este crujiente, con este crumble de arroz inflado y chocolate, o también simplemente le pueden poner canela por la parte de arriba y disfrutar. Les recuerdo suscribirse al canal, ya estamos a punto de llegar a los 100,000 suscriptores, no saben qué emoción traigo de verdad. Y si no están suscritos, suscríbanse, inviten a sus amigos que les gusta cocinar a suscribirse. Muchísimas gracias y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.